Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar nuestra propuesta para mejorar el sistema de pensiones en el Perú. Actualmente, el gran problema es que 7 de cada 10 trabajadores son informales y no tienen cómo ahorrar para su futuro. Una situación que empeoró con los retiros de las AFP que dejaron a más de 2 millones de personas con las cuentas vacías. Como ahora los aportes para independientes son totalmente voluntarios, planeamos una reforma que no obliga a la gente, sino que le hace la vida más fácil a través de 5 estrategias clave. Un registro único con el DNI, pago flexible por Yape o PIN, apoyo del Estado para formalizarse en el nuevo RUS, agentes en cajas municipales y un novedoso sistema de sorteos. Ahora vamos a exponer nuestra propuesta de un sistema de pensiones con mejoras para el Perú. Como sabemos, el sistema de pensiones tiene como finalidad brindar protección económica a las personas durante su etapa de jubilación. Sin embargo, en nuestro país aún existen importantes problemas, ya que gran parte de la población trabaja de manera informal y no realiza los aportes al sistema previsional. Además, los retiros extraordinarios de los fondos de las AFP también han afectado el ahorro destinado para la vejez. Frente a esta situación, nuestro trabajo tiene como objetivo plantear una propuesta integral que permita ampliar la cobertura del sistema de pensiones, facilitar que más personas puedan realizar aportes acordes con su realidad económica y fortalecer la protección financiera durante la vejez. Para ello, primero vamos a analizar el contexto actual, los principales problemas del sistema de pensiones peruanos y posteriormente presentaremos nuestras propuestas de mejora. Bien, ahora daré un breve contexto del sistema de pensiones en el Perú. Un sistema de pensiones tiene como finalidad brindar protección económica a las personas durante su vejez, asegurando que cuenten con ingresos cuando culminen su etapa laboral. En el Perú, este sistema está conformado por dos regímenes que funcionan de manera paralela: el Sistema Nacional de Pensiones administrado por la ONP y el Sistema Privado de Pensiones administrado por las AFP. Sin embargo, el mercado laboral peruano ha cambiado significativamente, ya que según el INEI, solo el 42.7% de la población ocupada se encontraba afiliada a un sistema de pensiones, mientras que el 70.2% de los trabajadores desarrollaban sus actividades en la informalidad. Además, en las zonas rurales, la cobertura previsional se reduce hasta el 14.6%, evidenciando una importante brecha de acceso. Esta situación demuestra que el sistema previsional continúa estando estrechamente vinculado al empleo formal y a los ingresos regulares, dejando fuera a una gran cantidad de trabajadores independientes, rurales y con ingresos variables. Como señala Herrera, la elevada informalidad laboral explica por qué la mayoría de los peruanos no realiza aportes a ningún sistema de pensiones. Este es el contexto en el que se desarrolla nuestra investigación y que da origen a las problemáticas que explicaremos a continuación. La primera problemática es la exclusión previsional del sector informal. Tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones fueron diseñados para trabajadores dependientes con ingresos regulares. Como consecuencia, quienes trabajan de manera independiente en el comercio informal o en la agricultura o en actividades de ingresos variables no cuentan con mecanismos de afiliación y aportes que adapten a esa realidad. Esto provoca que gran parte de la población llegue a la vejez sin una pensión y dependa de programas como Pensión 65, cuyo monto es de 250 soles mensuales y no garantiza una calidad de vida adecuada. Frente a esta situación, la ley número 32-123 creó el sistema integral previsional peruano, incorporando la afiliación obligatoria desde los 18 años y un esquema de aportes progresivos para trabajadores independientes. Sin embargo, la efectividad de esta reforma aún es limitada porque el aporte por consumo depende del uso de comprobantes electrónicos, una práctica poco extendida por los trabajadores informales, y además la fiscalización recae en la SUNAT, cuya capacidad para supervisar este sector es reducida. En consecuencia, la exclusión previsional sigue siendo un problema vigente. La segunda problemática es el debilitamiento del sistema privado de pensiones. Debido a los retiros extraordinarios realizados entre el año 2020 y 2025, durante este periodo se aprobaron 8 retiros facultativos que permitieron extraer aproximadamente 139.200 millones de soles de los fondos previsionales. Como resultado, más de 2.3 millones de afiliados quedaron con saldo cero en sus cuentas individuales y según el Banco Central de Reserva, un afiliado de 40 años podría haber reducido su pensión futura hasta un 48%. Si bien la ley 32-123 prohíbe nuevos retiros extraordinarios, esta medida no recupera los fondos que ya fueron retirados ni revierte el impacto generado en las pensiones futuras. Por ello, estas dos problemáticas evidencian que el sistema previsional peruano enfrenta desafíos tanto de cobertura como de sostenibilidad, haciendo necesaria una reforma que responda a la realidad del país. Continuando con las propuestas, tenemos como primera propuesta fortalecer la plataforma de afiliación segura y transparente conocida como PAS, mediante la creación de un registro previsional único vinculado a cada DNI de cada ciudadano. Este registro nos permitiría, más que todo, visualizar en un solo lugar toda la información previsional, por ejemplo, los aportes realizados a la SNP o a la SPP, por ejemplo, los periodos de cotización, o también una proyección bastante actualizada de la pensión futura, ¿no? Sin embargo, el verdadero valor aquí no es solo centralizar toda la información, porque como ya sabemos, el PAS ya cumple esta función. Lo innovador aquí en nuestra propuesta es incorporar un simulador interactivo, ¿no? Que muestre cómo aumentaría la pensión si una persona desea aportar, por ejemplo, 10 soles, 20 soles, 50 soles adicionales al mes.
Y un sistema también automatizado que avise cuando el afiliado deje de aportar por varios meses, por ejemplo, o esté próximo a alcanzar su número de aportes necesarios para que pueda acceder a una pensión. Esta propuesta consideramos como grupo que es bastante viable porque la SBS y la ONP ya aprobaron la gobernanza del PAST. Por ello, no sería, digamos, necesario crear una nueva plataforma en sí, sino ampliar las funciones de una que ya en sí existe y obviamente con las mejoras tecnológicas y una directiva, digamos, conjunta de ambas instituciones. Nuestra segunda propuesta busca más que todo incluir a los trabajadores independientes e informales, quienes muchas veces no pueden realizar aportes mensuales debido a su variabilidad, como ya sabemos, de sus ingresos, ¿no? Por ello, planteamos tres modalidades de aporte. La primera está dirigida a quienes tienen ingresos estables, digamos, mediante un porcentaje automático que puede suspenderse temporalmente y si la persona pierde ingresos, ¿no? La segunda consiste en microaportes voluntarios desde un sol para quienes tienen ingresos irregulares, digamos, ¿no? La tercera está pensada más que todo para trabajadores rurales, estacionales, que les permita más que todo aportar durante campañas o ciertas temporadas, digamos, de mayor actividad económica. Además, los aportes podrían realizarse mediante billeteras digitales, aplicativos móviles, banca por internet, agente como Banco de la Nación, ¿no? Aprovechando la infraestructura que ya existe, ¿no? De hecho, la SBS ya ha propuesto el uso de billeteras digitales para facilitar los aportes previsionales, ¿no? Esto es bastante importante. Consideramos también como grupo que esta propuesta es bastante realista y que reconoce que la mayoría de trabajadores informales no reciben ingreso fijo todos los meses, ¿no? Y entonces, en lugar de exigir, digamos, un mismo esquema para todos, adaptamos mecanismos de aporte a la realidad de cada trabajador, así facilitando su incorporación a un sistema previsional. Continuando con las propuestas, la tercera propuesta es la formalización previsional progresiva. El gobierno ya subsidia a los trabajadores de MIPE en planilla, cubre parte de su aporte a la pensión y de salud, pero ese subsidio solo aplica si hay una relación de dependencia, es decir, si la persona trabaja para una empresa formal. Eso deja fuera al independiente que trabaja solo, bajo el nuevo RUS, taxistas, comerciantes, técnicos, que es el grupo más grande del sector informal. Proponemos que el Estado cofinancie también su aporte durante los primeros 3 años, con un apoyo que va bajando poco a poco, usando dinero que ya está presupuestado para el aporte por consumo sin crear nada nuevo. La cuarta son los puntos provisionales en cajas municipales. La idea es poder aprovechar algo que ya existe. Las cajas municipales ya visitan mercados y ferias en zonas rurales para poder ofrecer sus créditos. Proponemos que estas mismas visitas sirvan para afiliar y recibir aportes provisionales con un pequeño incentivo económico para quienes lo gestionen. Así, no se crea nada nuevo, solo es un uso adicional a algo que ya funciona. La quinta es la educación provisional gamificada. Desde junio del 2027, todos los jóvenes que cumplan la mayoría de edad quedarán afiliados obligatoriamente al sistema de pensiones, pero la mayoría llega a ese momento sin saber cómo funciona ni qué significa elegir entre una ONP o una AFP. Proponemos un módulo obligatorio en institutos médicos y SETPROT e incluso en instituciones educativas desde cuarto y quinto de secundaria, con dinámicas de juego integrado al mismo aplicativo de La Paz. Así que cuando les toque decidir, los jóvenes ya llegan informados y no toman una decisión a ciegas. Y la sexta, la más audaz, es la pensión ganadora. Cada aporte que hace el trabajador genera automáticamente boletos para un sorteo periódico con premios en efectivo. Es importante aclarar que su pensión nunca se arriesga ni se apuesta, sigue siendo enteramente suya. Lo único que entra al sorteo es una fracción mínima de la rentabilidad que esos fondos ya generan al estar invertidos, no en el ahorro en sí. Ese mecanismo se llama Price Link Saving y la propuesta aprovecha algo que existe en el Perú, una cultura muy arraigada de rifas y raspa y gana, precisamente en la misma población que el sistema busca incluir. En lugar de competir contra este hábito, lo redirigimos hacia el ahorro formal, usando el mismo estímulo que hoy sostiene el gasto en juegos de azar, y hay evidencia de que este tipo de incentivo puede aumentar el ahorro formal hasta en 8 puntos porcentuales, según estudios aplicados en México y Sudáfrica. Al analizar todo esto, se llega a conclusiones muy claras sobre lo que realmente necesita el país. El sistema actual falló porque se diseñó pensando en un país formal que no existe, ignorando que la mayoría trabaja por su cuenta y no puede aportar un monto fijo cada mes. Por eso, la única solución real para incluir este sector es darle total libertad, permitiendo microaportes desde un sol a través de billeteras digitales y dándoles la facilidad de pausar sus pagos cuando no tengan ingresos. De todas las ideas planteadas, la propuesta más importante y transformadora es el mecanismo de pensión ganadora. Esta iniciativa es la más relevante porque no busca cambiar a la fuerza la conducta de los peruanos, sino canalizar su gusto por las rifas y sorteos hacia el ahorro. Por cada 10 soles ahorrados se genera automáticamente un boleto para sorteos de dinero en efectivo. Como el dinero nunca se pierde ni se arriesga, sino que se queda guardado generando ganancias en su propia cuenta, el sorteo funciona como un gancho perfecto para que las personas de menores ingresos comiencen a ahorrar con entusiasmo y casi sin darse cuenta. El impacto de aplicar estas medidas en el Perú será enorme, ya que permitirá que millones de trabajadores independientes e informales que hoy están olvidados tengan acceso a una jubilación digna, evitando que caigan en la pobreza al envejecer. Lo mejor es que este cambio histórico se puede lograr con un costo mínimo para el Estado, usando la tecnología móvil que la gente ya tiene en su celular, cuidando el presupuesto público con pruebas piloto en regiones y sin poner en riesgo la economía del país. Gracias.